bienvenidos todos. Vamos a continuar con el tema de opinión pública y medios de comunicación. Les pido de favor que nos ubiquemos en la página 12. Recuerden que el último tema que vimos era el aspecto de la legitimidad en el terreno de la política y dijimos que era un tema de percepción. La opinión pública y los medios de comunicación tienen mucho que ver precisamente en la percepción que se va a generar en el ciudadano por parte de los gobernantes. Independientemente de que ahorita vamos a ir desglosando tema por tema, quiero que identifiquemos algo. Nosotros podemos tener la percepción de alguien que no conocemos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, algún artista se les puede hacer agradable si en los medios de comunicación lo ponen como una persona agradable. Pero un artista también puede ser colocado ante la ciudadanía, ante el público, como una persona nefasta si los medios nos empiezan a hablar mal de él o nos hacen ver las situaciones que no son muy agradables de su vida. Entonces, los medios de comunicación y la opinión pública, que ahorita vamos a definirla, pero ustedes ya tienen una noción porque lo vimos en sociología en primer cuatrimestre, va a ayudar o puede afectar, obviamente, a un gobierno en la percepción que se tenga de ese gobierno y por lo tanto esto va a repercutir mucho en la legitimidad. Comenzamos. Opinión pública y medios de comunicación. La consideración del grado de legitimidad del gobierno, cualesquiera que sean los parámetros que sirvan para medirla, está expresada en buena parte por el concepto que la gente tiene del gobierno en virtud de las acciones que realiza. Hasta ahí vamos como vimos la última lección. Este concepto queda incluido en la idea de opinión pública, esto es, un juicio más o menos generalizado entre la población respecto de los asuntos que son del conocimiento colectivo. Pues esta sería la definición de opinión pública si nos centráramos en el autor del libro que yo les comenté en el que nos basamos en este texto, que se llama Eduardo Andrade, para recordárselos. Ahora, repito, dice acá es un juicio más o menos generalizado entre la población respecto a los asuntos que son del conocimiento colectivo. Más o menos generalizado no significa que tiene que ser unánime. Pueden haber opiniones encontradas, pero al final de cuentas es un punto de vista que se repite, ¿no? Cuando estábamos en primer cuatrimestre y vimos la materia de sociología, casi al final estaba precisamente el tema de la opinión pública y lo definíamos como el punto de vista generalizado de la sociedad sobre un tema en específico, el que fuera. Obviamente aquí lo vamos a llevar al terreno de la política, ¿no? Entonces, repito, es un punto de vista generalizado sobre un tema en específico. Obviamente el punto de vista generalizado de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, teniendo una definición ya de lo que es opinión pública, y obviamente el público somos nosotros los que consumimos la información de algo en específico, vamos a ver aquí que un autor argentino, Carlos Cosío, va a hacer una diferencia entre lo que para él es opinión del público y opinión pública, que es muy importante que la entendamos, parece un juego de palabras, pero ahorita vamos a entender la trascendencia de esta clasificación. Para el argentino Carlos Cosío, opinión del público se distingue de opinión pública en lo siguiente. Opinión del público se da en cualquier situación colectiva y traduce un proceso simplemente cuantitativo de adición de opiniones personales. La opinión pública es una noción cualitativa. Es una opinión autorizada o calificada que conforma la posición de quienes disponen de medios para hacer llegar su opinión al público. ¿Cómo entender esto? La opinión del público, él habla de algo cuantitativo. Cuantitativo significa cantidad, que se suma. En la opinión pública, de cualitativo, de calidad. ¿Cómo entender esto? La opinión del público, para Carlos Cosío, sería lo que hemos manejado en primer cuatrimestre como opinión pública en general. Es decir, la suma de los puntos de vista de la gente y llegar a la conclusión de cuál es la que se repite más, cuál es la generalizada. Él le da el nombre de opinión del público, es decir, lo que opina la gente en general. Y sumamos y la que domina, la opinión que domina o el punto de vista que domina, esa es la opinión del público para Carlos Cosío. ¿Cuál va a ser entonces la opinión pública? Dice, es una noción cualitativa, es una opinión autorizada o calificada. Para él la opinión pública es la que van a emitir los medios de comunicación, ya no la gente, sino los medios de comunicación.
Cuando hablamos de medios de comunicación, cada medio de comunicación tiene una editorial. ¿A qué me refiero con una editorial? Es la opinión del medio de comunicación, que generalmente va vinculada al dueño del medio de comunicación, ¿no? Entonces, Televisa puede tener una postura. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que no es de política. Televisa puede tener una postura sobre lo que sería el regreso del fútbol a los estadios para lo que sería el siguiente torneo. TV Azteca puede tener otra postura. El Universal puede tener otra postura. La Jornada, el Universal y la Jornada son periódicos, puede tener otra postura. El Financiero puede tener otra postura. Y lo que va a pasar es que sus comunicadores, llámense, no sé, Denise Merker, Daniel Iturbide, en Televisa, van a fijar la postura del medio de comunicación basado en la editorial que les van a dictar precisamente los dueños de esta televisora. Los de TV Azteca, no sé, Javier Alatorre, Cristian Martinoli, Luis García, que son de deportes, van a establecer lo que va a ser la postura de TV Azteca, sustentada en lo que opina el dueño de TV Azteca, porque obviamente ellos van a reproducir la línea editorial que marca el canal donde trabajan. El Universal igual, al igual que el Financiero, van a reproducir lo que en su medio de comunicación consideran que es lo correcto sobre un tema en específico. Pero aquí no estamos hablando que es la opinión de la gente, es la opinión de ese medio de comunicación a través de 2, 3, 4, 5, 10 comunicadores que trabajan para un medio de comunicación en donde hay un dueño, y generalmente el dueño va estableciendo los parámetros de lo que creen ellos que es correcto y que se debe decir, ahora sí, hacia la gente a través de ese medio de comunicación. Entonces, para el argentino Carlos Cosío, la opinión pública es la opinión de los medios de comunicación y la opinión del público es la opinión de la gente, en pocas palabras. Entonces, repito, ¿dónde va a estar la diferencia? La opinión del público es la suma de los puntos de vista de la gente y tomando la que se generaliza, la que predomina. La opinión pública para él es la opinión de los medios de comunicación, es decir, gente que es profesional y profesionista precisamente en el ejercicio de lo que es el periodismo, pues que obviamente van emitiendo opiniones de ellos o de un medio sobre un tema en específico. Ahora, lo importante aquí que entendamos, y por eso voy a leer los siguientes párrafos para que regresemos a este punto de la distinción entre opinión pública y opinión del público. Dice, podríamos afirmar que la opinión del público es una opinión que se suma, mientras que la opinión pública es una opinión que se publica. ¿Dónde? En los medios de comunicación. Ambas se interrelacionan, es decir, no están separadas. Una puede influir en la otra, pero la capacidad de influencia de la opinión pública, es decir, la de los medios, es mayor porque dispone de medios para hacerse escuchar. La opinión pública es la de una minoría que tiene medios específicos y directos, entre paréntesis mencionan periódicos, revistas, cine, programas de radio y televisión, para hacerse oír por el público por medio de los llamados voceros de opinión. Estos voceros de opinión serían los presentadores de noticieros, columnistas, analistas políticos. Bueno, entonces explico esta parte. Lo que se nos menciona acá es que en base a la distinción de opinión del público y opinión pública de Carlos Cosío, la opinión del público, que es la de la gente, va a ser influida por la opinión pública. Es decir, hay una influencia recíproca, pero la más fuerte es la que van a ser los medios de comunicación hacia la gente. Nosotros, si consumimos un canal de televisión, pues obviamente escuchamos muy seguido el pensamiento o las ideas que tienen en ese canal de televisión, la editorial de ese canal de televisión. De tal suerte que si lo escuchamos y luego alguien nos pregunta en la calle ¿qué opinamos de determinado tema?, muy probablemente vamos a asociar todo lo que nos dijeron en ese canal de televisión sobre el tema que nos están preguntando, y es muy probable que repitamos lo mismo o lo variamos, pero en algo mínimo, porque nosotros vamos generando nuestro propio punto de vista de lo que vemos y de lo que escuchamos. Y hay muchos temas que lo único que podemos hacer es verlos a través de los medios de comunicación, porque estamos en una zona del país y de repente nos empiezan a hablar de Tamaulipas. No estamos en Tamaulipas, quizá nunca hemos ido a Tamaulipas. Lo único que podemos hacer para generar una opinión es ver medios de comunicación que nos hablen de Tamaulipas, de tal suerte que podemos terminar por repetir
lo que vimos o escuchamos en un medio de comunicación, y ya en ese momento nuestro punto de vista está influenciado por un medio en base a lo que ellos nos dijeron. Bueno, malo, regular, respetando la libertad de expresión, puede ser que se hable con verdad o verdades a medias, pero al final de cuentas estamos repitiendo lo que un medio nos está diciendo. Y en la medida que los medios de comunicación influyen en la ciudadanía con los temas, sobre todo cómo manejan los temas ellos, nosotros como ciudadanos o el pueblo se puede convertir muchas veces en un repetidor, y ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes lugares en donde ha habido campañas a través de medios de comunicación para manipular a la ciudadanía para que piensen en algo. ¿Qué mayor manipulación que la que se hizo con el pueblo alemán a través de los medios de comunicación nazis para que en general el país diera el visto bueno, porque al final de cuentas así pasó, del exterminio de 6 millones de judíos? Es decir, no podemos decir que no se conocía lo que estaba pasando. Los alemanes sabían, pero independientemente de que lo sabían, se había generado un odio hacia el judío a través de este bombardeo de medios de comunicación, de publicidad que se utilizaba hacia el pueblo alemán en contra de los judíos. Entonces vemos cómo, por supuesto, la opinión del público, es decir, la de la gente, puede ser influenciada por la opinión pública, según Carlos Cosío, que son los medios que van diciendo algo, nosotros lo escuchamos, y si nos preguntan sobre el mismo tema, pues podemos repetir lo mismo. Habrán personas, y eso es por supuesto una realidad, que van a decir, no, yo tengo pensamiento propio y pienso distinto al medio de comunicación. Excelente. Pero recuerden que estamos hablando de generalidades, y en su mayoría la ciudadanía consume medios de comunicación y en base a eso opina. No significa que la gente no tenga pensamiento propio, que no podemos pensar distinto, por supuesto, pero es una realidad que no podemos negar, que los medios de comunicación nos van encaminando bastante o influenciando bastante para tener un punto de vista muy parecido al que escuchamos precisamente en los medios, ¿no? Sea de lo político, sea deportivo, sea artístico, pero al fin de cuentas somos muy influenciados precisamente por este tema, y en muchas de las ocasiones nos convertimos nosotros en personas que opinamos sin tener un sustento real de lo que decimos, más que solamente lo que escuchamos en medios de comunicación, o leímos en un periódico, o leímos en una revista, o escuchamos en el radio, ¿no? Bueno, entonces se van a tener esta reciprocidad, y se van a influir tanto la opinión del público como la opinión pública. Ahora, ¿cómo puede influir la opinión del público en la opinión pública? Por supuesto, los medios de comunicación se deben al pueblo, o sea, es una realidad. Si tú no prendes la tele, si tú no compras el periódico, si tú no prendes la radio, pues ellos pierden patrocinadores y ya no consumen. Ya no pueden continuar con sus programas. Entonces depende mucho también de que exista una aceptación por parte de la gente de lo que ellos dicen para que sigas consumiendo y ellos obviamente puedan seguir subsistiendo como medio de comunicación. Entonces tampoco es que el medio de comunicación va a manipular al 100% a la ciudadanía y le va a hacer pensar lo que él quiere. No, también la gente, en base a lo que opina, hace que el medio de comunicación tenga su propio punto de vista, pero se requiere, por supuesto, la aceptación de la gente. Si la gente le generara un rechazo total a un canal de televisión, a una estación de radio o a un periódico, simple y sencillamente ellos ya no tendrían trabajo. Entonces, si hay un vínculo que implica que también los medios de comunicación necesitan saber qué es lo que opina la gente y en base a eso trabajar también. Pero es más el primer caso en donde el medio de comunicación influye en lo que va a opinar la gente. Entonces, repito, la distinción en base a la clasificación de Carlos Cosío es que la opinión del público es la de la gente, el punto de vista generalizado de la gente sobre un tema. Que es la opinión pública, es la que emiten los medios de comunicación y que va a influir bastante en la opinión del público, que es la de la gente. Repito, es un juego de palabras, quiero que se concentren bien, que lean bien el texto para no hacernos bolas. Si hace falta, regresen y repitan esta parte del video para que lo podamos entender bien. De todas maneras, si hay alguna duda, ya saben, me la pueden preguntar con gusto y yo la contesto. La parte final del texto nos dice: puesto que la opinión pública se expresa a través de los medios de comunicación, estos pueden desempeñar un papel reforzador de la legitimidad del poder establecido o cuestionador de la misma, en formas abiertas o sutiles. En materia de medios de comunicación, cabe la cuestión sobre la adecuada regulación jurídica
en su actuar para lograr que su poder sirva a toda la sociedad y no solamente a un sector restringido, sea este el de la dirección estatal o el de la conducción de los grandes grupos económicos privados. Bueno, ¿cómo entender esta parte? Dice que los medios de comunicación, ya hablando en específico acá de los medios de comunicación, que es la segunda parte del título de los temas que estamos viendo, juegan un papel muy importante para el gobierno que sea. El medio de comunicación te puede ayudar, y aquí vinculando con el tema anterior de la legitimidad, el medio de comunicación te puede ayudar a reforzar esa legitimidad ante la ciudadanía, o como dice acá, te puede cuestionar y que haga que esa legitimidad empiece a tambalearse. ¿Cómo? Si un gobernante se pelea con los dueños de los medios de comunicación, lo más seguro es que el dueño de los medios de comunicación o los dueños de los medios de comunicación pues no se van a quedar tranquilos y van a empezar a criticar al gobierno en turno buscando los puntos débiles o los errores que haya cometido. Y empieza uno y otra vez precisamente este golpeteo a través de sus medios, porque ellos son los dueños de los medios de comunicación, hacia un gobierno. No diciendo mentiras, simplemente tal vez reflejando, no hay gobiernos perfectos, reflejando tal vez los errores que ha cometido ese gobierno. Y entonces el que consume ese medio de comunicación empieza a ver que el gobierno en el que está tiene 1, 2, 3, 4 errores y más errores. Entonces, lo único que empieza a llegar a la mente del ciudadano es: este gobierno está mal y por lo tanto está perdiendo la legitimidad que tenía. Es un juicio que podría repercutir precisamente en el ciudadano, o viceversa. El medio de comunicación sabe que hay cosas malas del gobierno, pero también sabe que hay cosas buenas y empieza a darle cobertura prácticamente solo a lo bueno, y aunque le pueda dar cobertura a lo malo o a los errores, les da notas muy pequeñas, no tan visibles, o si estamos hablando de en televisión, con pocos segundos, y en cambio las cosas buenas las pones en primera plana, 8 columnas, si es en televisión le das un reportaje, una cobertura amplia. Entonces la gente que consume pues empieza a decir: no, pues este gobierno está haciendo las cosas bien. De tal suerte que el medio de comunicación se convierte en un legitimador o en un cuestionador del gobierno en turno. De tal suerte que la mayoría de los gobiernos, yo creo que todos los gobiernos del mundo, siempre tratan de tener un buen vínculo con los medios de comunicación, para efecto de que lo lógico sería, y lo idóneo sería, que el medio de comunicación hablara siempre con la verdad y que fuera objetivo. ¿Qué implica? Publico tanto lo bueno como lo malo. Pero recordemos que estamos en una relación de seres humanos. Sí, son instituciones, pero al final de cuentas las que lo manejan son seres humanos. Y todos los seres humanos de repente pueden tener preferencia por un gobernante u otro, por un partido político u otro, de tal suerte que si fue alguien que te apoyó en campaña, pues seguramente hablaré bien de ti cuando seas gobernante. Pero si en campaña no fue alguien que te apoyó y tú me cuestionabas como medio, pues tal vez cuando ya seas gobernante yo seguiré cuestionándote. Entonces lo que van buscando generalmente los gobernantes es tender puentes para tener una buena relación con los medios de comunicación, independientemente que hayan sido o no afines a ellos en campaña. Porque como se convierten en gobierno, la idea es que el medio de comunicación sirva para dar a conocer a la ciudadanía todo lo que un gobierno hace, pero que también necesita. Y por supuesto dar a conocer los errores para a partir de ahí mejorar. O sea, eso sería lo idóneo. Pero repito, son seres humanos los que gobiernan y son seres humanos los dueños de los medios de comunicación. De repente podrán haber afinidades, es decir, podrá haber hasta amistad, y de repente podrá haber choques, pueden haber hasta enemigos dentro de lo que es el tema de los medios políticos y de medios de comunicación. Entonces, por supuesto que esto va a influir muchísimo en la gente, y el gobierno, cualquier gobierno, pues debe tender esos puentes para acceder a los medios. Repito, si no vas a ser amigo, por lo menos que seas objetivo, ¿no? Porque la idea es que el ciudadano esté bien informado de cómo actúa su gobierno, ni para bien ni para mal, simplemente bien informado con objetividad. Entonces, aquí lo que nos dice es que el medio de comunicación para el gobernante puede ser el que refuerce la legitimidad o el que lo cuestione y lo empiece a debilitar, de tal suerte que la relación de
políticos o gobernantes con los medios de comunicación es una relación muy importante, pero también muy delicada, que a veces depende de pequeños, de un hilo, ¿no? De mantener con una pulcritud esta relación de tal suerte de que no se contamine, para que recuerden que quien otorga las concesiones es el gobernante. Las concesiones de una señal de radio, de una señal de televisión, de un periódico. Podría en su momento iniciar un procedimiento administrativo para echarlo atrás, pero también el dueño de los medios de comunicación se puede encargar de hacer pedazos a un político o simplemente no darle cobertura, y entonces la gente ya no sabe de él y se pierde. Sería un político perdido ahí porque no hay información de él. Entonces se necesitan, y en ese necesitarse necesitan regularse. Al medio de comunicación lo debe regular la ley, que establecen por supuesto los políticos, pero una ley objetiva, no una ley revanchista que vaya contra ellos. Repito, una ley bien establecida que los regule, porque también un medio de comunicación puede abusar de eso, de tener este medio para golpear, para lastimar, para mentir en dado caso, ¿no? A lo largo de la historia del mundo hemos visto que muchos periódicos lo han hecho en diferentes partes del mundo. O en su caso, que empiecen a exagerar en beneficio de un político algo, ¿no? Y por otra parte, el político no puede caer en el revanchismo, ¿no? Es decir, ahora, bueno, yo te voy a estar golpeando, solamente porque muestras que yo tengo errores. Es decir, se tiene que buscar ese equilibrio, ¿no? El medio de comunicación objetivo, el gobernante, debe ser crítico de su propio actuar, aceptar lo bueno y aceptar lo malo. Pero hemos visto a lo largo de la historia, y también en nuestro país, por supuesto, que se han dado vínculos en los que un medio de comunicación le apuesta o apoya mucho a un candidato o a alguien que quieren que sea candidato para que sea impulsado después como gobernante, y obviamente siendo gobernante pues le va a ayudar mucho al medio de comunicación. ¿Cómo? Generalmente a través de anteriormente, porque esto ya fue regulado, más tiempo del gobierno en la televisora que se tiene que pagar. Después hubo una reforma en donde ya los partidos políticos tenían derecho a participar de una forma equitativa en los medios, ya sin que se pagara, pero anteriormente se tenía que pagar. Entonces cada medio podía ir colocando a su candidato, ¿no? O apostarle a un candidato para hacerlo grande, que ganara, y después tener el vínculo con el que manda, ¿no? Entonces, y obviamente el candidato o el político se veía beneficiado porque el medio lo estaba mostrando. Si no lo muestra un medio, pues la gente no lo conoce y pues nadie va a votar por él. Entonces, ese vínculo se da precisamente entre estos dos grupos, ¿no? Pero, repito, la clave es, y quiero que nos lo aprendamos y subrayenlo, ¿cuál es el papel entonces de los medios de comunicación respecto a los gobernantes? Como dice acá, puede desempeñar un papel reforzador de la legitimidad, es decir, ayudarlo a legitimarse, o cuestionador de la legitimidad, es decir, te tambaleo, es decir, no nos llevamos bien, vas para atrás, o simplemente lo estás haciendo mal, yo te cuestiono. Si vamos a pensar en un medio ético, profesional, estás haciendo mal, yo lo voy a mostrar, y por lo tanto, por lógica te tambalearás. O lo estás haciendo bien, yo ayudo y te legitimas, pero también puede ser que lo hagas con otros intereses, y entonces, aunque no lo estés haciendo muy bien, yo pongo que lo estás haciendo bien y te legitimas. Y me caes mal, te golpeo, te voy a cuestionar, aunque tal vez lo estés haciendo más o menos bien. Entonces, ese es el vínculo que se da precisamente entre los medios y los gobiernos, para reforzar la legitimidad o, en su caso, para cuestionarla. Y aquí estamos hablando de dos temas anteriores. El tema de la legitimidad, que es un tema de percepciones, y qué más percepción que lo que vemos en los medios de comunicación. Y también el tema, si ustedes recuerdan, de la teoría elitista del poder, cuando hablábamos de que habían tres bloques: medios de comunicación, o sea, los dueños de los medios de comunicación, los dirigentes políticos y los altos mandos militares. Pero aquí en específico estamos hablando de los primeros dos: dueños de medios de comunicación y lo que serían los dirigentes políticos. Por lo tanto, tiene que haber una regulación, pero es una regulación, recuerden que las leyes las tienen que hacer los legisladores, que son políticos, dirigidas hacia los medios de comunicación. Entonces, el político o el legislador que pretenda iniciar lo que sería una ley, vamos a pensar iniciar el proceso legislativo sobre una ley que podría afectar los medios de comunicación, pues seguramente recibiría una oleada de malas opiniones sobre él en los medios de comunicación, porque obviamente si prospera ese
esa iniciativa de ley, pues va a afectar a los medios de comunicación. Por contrario, si por ahí un legislador quiere emitir o arrancar un proceso de ley sobre algo que beneficiaría a los medios de comunicación, seguramente los medios de comunicación lo apoyarían y lo mostrarían mucho, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, este vínculo, pero al final de cuentas es necesario porque nosotros como ciudadanos necesitamos saber lo que hacen los gobernantes, y la forma de saberlo es a través precisamente de los medios. Hay medios que a veces manipulan, desafortunadamente, y hay medios que son objetivos. Aquí es donde entra también ya el criterio y el juicio de cada ciudadano de saber distinguir entre quien me está mintiendo, quien me quiere manipular y quien dice la verdad. Hoy el tema de las redes sociales ayuda mucho a esclarecer esto. Son medios de comunicación, por supuesto, pero hay un poco de más libertad. Desafortunadamente también hay mucha mentira también, las noticias falsas que se manejan en las redes sociales, pero tenemos que aprender a discernir, y esa es una invitación que les hago a ustedes, a discernir lo que consumimos en los medios de comunicación, de tal suerte que podamos fijar nuestra postura objetivamente y generar un pensamiento propio, que no nos convirtamos en repetidores de lo que oímos en cualquier medio de comunicación. Para lo mismo hay que informarse y hay que tratar de escuchar. Si voy a hablar de un tema, pues ver qué es lo que dicen diferentes temas, diferentes medios, las dos televisoras principales, si hay oportunidad de ver lo que opinan algunas televisoras en señal de cable, ver lo que dicen los periódicos, analizar lo que dicen las redes sociales, para que yo en base a todo eso pueda generar una opinión propia y que cuente en la suma que harán después para la opinión del público. Es decir, se sumará la propia, que podrá ser la que se sume a la dominante, o quedará dentro de las que van a ser distintas, pero al final de cuentas estoy generando una opinión propia. Entonces la invitación para ustedes como estudiantes de Derecho es precisamente que este análisis que hacemos de la opinión del público, la opinión pública y los medios de comunicación sobre todo, seamos críticos, seamos objetivos de lo que consumimos con la vista, con el oído, para que entonces seamos factores de verdad, de cambio en su momento, o de continuidad si es así, pero sustentado en la verdad hacia los que están a nuestro alrededor. Porque si un medio nos manipula y nosotros repetimos lo mismo, entonces estamos incurriendo en algo que está mal. Pero si entendemos que hay manipulación, es nuestro deber como universitarios hacerle ver a las personas que hay algo mal, pero para saberlo hay que informarse y sustentarse en algo que es cierto. Por eso es muy importante las fuentes de donde vamos nosotros a consumir la información. Bueno, entonces hasta aquí concluimos el tema de opinión pública y medios de comunicación. Cualquier duda que puedan tener, ya saben, en el chat con gusto lo voy contestando. Por ahí vamos a dejar un ejercicio sobre estos temas que van a servir para concluir lo que son la calificación del primer parcial. Y les mandaré también el siguiente archivo en PDF de las siguientes páginas para que continuemos el contenido de la materia, porque si recuerdo bien, hasta la página 12 deben tener ahí. Que pasen muy buen día.